Silao, entre la tradición y la fábrica del mundo. Hola, mi nombre es Natalia y en este video les voy a hablar sobre mi investigación acerca de los valores, las necesidades y las diferentes formas de consumo que podemos encontrar en mi ciudad, Ciudad de la Victoria, Guanajuato. Cuando pensamos en Silao, muchas veces pensamos en sus tradiciones, su familia, su comunidad y su historia. Pero Silao ha cambiado mucho en los últimos años y actualmente tiene una fuerte presencia industrial y una conexión cada vez mayor con otros países. Silao tiene más de 480 años de historia, pero hoy también es una parte muy importante de la actividad industrial y logística del barrio. Aquí se encuentra Guanajuato Puerto Interior, donde existen empresas de diferentes países como Japón, Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur. También está la planta de General Motors, que tiene una gran importancia dentro de la industria automotriz de la región. Todo esto ha influido en la manera en que vivimos y también en lo que necesitamos como consumidores. Por una parte, seguimos teniendo valores muy relacionados con la familia, el trabajo, las tradiciones, la convivencia y el orgullo por nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo, el crecimiento de la industria ha generado otras necesidades como contar con mejores opciones de transporte, vivienda, educación técnica y oportunidades de crecimiento laboral. Dentro de Silao tenemos todos los consumidores. Dentro de Silao tampoco todos los consumidores son iguales. Podemos encontrar subculturas, es decir, grupos de personas que comparten ciertas características, intereses o formas de vivir. Por ejemplo, están los jóvenes que trabajan como operadores técnicos en la industria automotriz. Para ellos puede ser muy importante la tecnología, la nueva tendencia, la estabilidad económica y un estilo de vida más moderno. También están las familias de las comunidades rurales que tienen una relación más cercana con el comercio, los mercados, la gastronomía, las fiestas de comunidad. Un ejemplo de estas tradiciones es la danza del torito, que forma parte de la identidad cultural de Chile. Y también podemos encontrar una subcultura relacionada con trabajadores profesionales y mandos medios
de las empresas que pueden buscar oportunidades de crecimiento, educación, servicios, ingeniería, vehículos y otros relacionados con el estilo de vida. Otro punto importante de mi investigación es el comportamiento cultural. Si la ONU tiene contacto constante con personas, empresas y formas de trabajo provenientes de otros países, esto hace que también conozcamos nuevas costumbres, productos, servicios y maneras. Por ejemplo, la presencia de empresas internacionales ha influido en algunos servicios, negocios que podemos encontrar como restaurantes, diferentes tipos de comida, nuevos espacios habitacionales, opciones educativas y disponen al contacto con otras culturas. Pero esta influencia también ocurre en sentido contrario, ya que se llevan las tradiciones que practicamos en Chile. Si relacionamos una situación con el modelo VALS, podemos observar que existen diferentes tipos de consumidores de la ciudad. Por un lado, están las personas que tienen una fuerte orientación hacia sus creencias y valores, que pueden darle mucha importancia a la familia, las tradiciones y las costumbres de su comunidad. También están quienes se enfocan en hacer, producir, resolver necesidades de manera práctica, como los comerciantes, trabajadores y personas que desarrollan actividades productivas. Encontramos además a jóvenes que buscan experiencia, nuevas tendencias y formas de expresarse, especialmente mediante la tecnología y las redes sociales. Y finalmente están quienes tienen una mayor orientación hacia el logro, el crecimiento, la innovación, algo que podemos relacionar con algunos trabajadores y profesionales que forman parte del entorno institucional. Pero algo que me parece especialmente interesante es que esta forma de vida no están separados. Una misma persona puede trabajar durante la semana en una empresa internacional siguiendo procesos y formas
de trabajo influenciada por otros países y el fin de semana regresar a su comunidad, de convivir con su familia, comprar en el mercado local o participar en alguna tradición. Para mí, esto demuestra que la llegada de nuevas culturas y la globalización no necesariamente deja a todos nuestros países. Lo tradicional y lo moderno pueden convivir. Después de realizar mi investigación, considero que la cultura tiene una influencia muy importante en el comportamiento del consumidor. Nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra familia y el lugar donde vivimos influyen en las necesidades que tenemos y en las decisiones que tomamos al momento de consumir. También considero que conocer las diferentes subculturas es importante porque nos permite entender que dentro de una misma ciudad existen consumidores con diferentes necesidades, intereses y formas de pensar. En conclusión, Ceylon es una ciudad que está entre todo el mundo, la tradición y la industria, lo local y lo global. Y precisamente esa combinación es lo que hace que el consumidor de Ceylon sea tan diverso. Muchas gracias por escuchar mi investigación.